Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tuvieron problemas para entrar al campus. Muchachos, Sí, salida a la plataforma. ¿verdad? Porque yo estoy poniendo ahorita, quería poner el tema de la participación de hoy y se quedó pegada la página. Ya van 3 veces que intento hacerlo. Sí, de hecho en la clase anterior también teníamos una tarea, pero no la pudimos subir porque se cayó la página hace como unos 15 minutos. Sí, es cierto. Bueno, vamos a esperar. Lili. Listo, vamos a iniciar con la clase. El tema de hoy son, bueno, uno de los temas son variables y constantes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a definir lo que es una variable. Una variable la podemos definir como un espacio en memoria en donde podemos guardar un dato en un momento específico, pero con la característica de que el dato puede variar su valor durante la ejecución del algoritmo. Por ejemplo, si yo tengo en la clase 35 alumnos matriculados, entonces va a haber un dato que yo nombre. Imagínense una lista de asistencia para la clase de metodología. Entonces, en la lista de asistencia hay columnas, las que firmábamos antes, cuando la clase era presencial. Entonces, en una columna estaba el número de cuenta, en otra columna estaba el nombre y después una columna por cada día de la semana, de lunes a jueves. Entonces, si yo les dijera, sáquenme los datos, tal como en el ejercicio de ayer, sáquenme los datos de esta lista de asistencia, ustedes me dirían, uno de los datos es el número de cuenta. Otro de los datos es el nombre del alumno. Pero ahora, la pregunta es, ¿cuántos números de cuenta existirían dentro de esa lista? Si, digamos, el día lunes llegan los 35 alumnos, entonces en esa lista de asistencia existirían 35 valores para el dato número de cuenta.
pero solamente si lo vamos a representar en un algoritmo, no existirían al mismo tiempo. Yo abriría como una casilla en la memoria de la computadora donde en un momento específico podría guardar un solo número de cuenta. Digamos, si yo voy a verificar o voy a pasar esa lista de asistencia que es manuscrita, la voy a pasar a una hoja de Excel, pues empiezo por el primer alumno que está en la lista. En ese momento, el dato número de cuenta tiene un valor, la de el alumno que ocupa el primer lugar en la lista. Pero cuando yo me voy al segundo alumno para pasar esa asistencia a la hoja de Excel, la casilla de memoria que tenía almacenado el número de cuenta del primer alumno cambia su valor y ahora en su lugar lo que va a ver es el número de cuenta del segundo alumno. Entonces, nunca van a poder existir dos o más números de cuenta al mismo tiempo. Les recuerdo que estamos trabajando con datos simples. Al inicio de la clase vimos eso. Datos simples son los cuales solo pueden almacenar un valor a la vez. Eso es una variable. Para la lista de asistencia de la clase de metodología, la variable, si yo la defino en el algoritmo número de cuenta, va a poder tener 35 valores diferentes. Un valor por cada alumno, pero nunca van a poder estar al mismo tiempo dentro de la misma variable. Otro ejemplo, si al final del periodo yo voy a procesar las notas finales de todos los alumnos, las voy a registrar, ¿verdad? Entonces necesito también número de cuenta, ¿verdad? Para poder identificar el alumno. Pero yo voy a ir pasando desde el primer alumno de la lista, voy a ir en secuencia hasta llegar al alumno número 35, registrando las notas finales de cada uno. Entonces, si eso lo trabajo en un algoritmo, yo primero voy a decir cuál es el número de cuenta del alumno 1, pues tal. Ok, registro ese y proceso la nota final. Pero cuando vaya con el segundo alumno, ¿verdad? Entonces se reemplaza el contenido de la variable. Ya no va a ser el número de cuenta del alumno 1, sino que va a ser el número de cuenta del alumno 2. Proceso ese dato, voy con el siguiente alumno. Entonces se reemplaza nuevamente el valor. Ya en la variable va a existir el número de cuenta del alumno número 3 y así sucesivamente, hasta que yo procese todos los datos. Entonces, para resumir, una variable es un espacio en memoria donde podemos guardar un dato a la vez, ¿verdad? Y ese dato puede ser modificado en el transcurso del algoritmo. ¿Alguna consulta? No, ¿Tienen alguna consulta? No. Bueno, entonces pasemos a lo siguiente. Constantes. ¿Okay? Una constante
Entonces, una constante es un espacio en memoria que guarda un valor que no va a ser modificado durante la ejecución del programa. Entonces, siempre estamos hablando de espacios en memoria donde guardamos valores. Pero aquí la gran diferencia es que no se va a modificar. Veamos algo. Si yo digo, voy a trabajar con la clase de metodología de la programación. Sección 0900. ¿Okay? ¿De qué carrera es esta clase? Informática administrativa. Y digamos, voy a poner solo 3 números de 3 alumnos. El primer alumno se llama Tengo esos datos de la clase de metodología, específicamente de la sección 0900. Entonces, analicemos cada uno de los datos. El nombre de la clase va a ser una variable o una constante. Si estoy diciendo que únicamente voy a trabajar con la clase de metodología de la programación, ¿verdad? Puede ser que voy a procesar notas finales, puede ser que voy a pasar la asistencia, no sé. Pero únicamente con esa asignatura, entonces, sin importar lo que yo esté haciendo, el nombre de la clase no va a variar. Siempre va a ser metodología de la programación. Entonces, en este caso, ¿verdad? El nombre de la clase lo puedo asignar como una constante. Ahora, la sección, estamos diciendo que específicamente vamos a trabajar con la sección 0900. Entonces, si no se va a modificar ese dato, yo solo voy a trabajar con los 35 alumnos que están matriculados en metodología de la programación, sección 0900, yo puedo decir que la sección también es una constante, sin importar cuál de los 35 alumnos está procesando en un momento específico, la sección nunca va a variar, siempre va a ser 0900. Ahora, la carrera informática administrativa, ¿será algo que va a variar? Si yo estoy procesando notas finales de los alumnos de metodología de la programación, no va a variar porque metodología de la programación es una asignatura que está dentro del plan de estudio de la carrera de informática administrativa. Entonces, no se va a modificar el valor de este dato, siempre va a ser informática administrativa. Así que es una constante. Pero ahora miremos estos otros datos. Tengo 3 alumnos. El primer alumno, Mario Antonio. El segundo alumno, Celeste. Y el tercer alumno, Abigail. ¿Verdad? Entonces, estos son nombres de los alumnos matriculados en metodología de la programación, sección 0900. ¿Verdad? Entonces, voy a definir una variable que se llame nombre del alumno, que en un momento específico va a poder tomar el nombre de Mario Antonio. En otro momento, en esa variable va a estar guardado el nombre de Celeste. En otro momento específico, en esa misma variable va a estar guardado el nombre de Abigail Medina. Se los digo porque muchas veces yo me encuentro con esto. Les digo, defínanme las variables para guardar, si son constantes o variables, para almacenar los datos que yo tengo representados acá. Y cuando nos vamos a definir las variables que corresponden al nombre de alumno, hacen esto. Como miran que hay 3 alumnos, dicen nombre alumno 1, ese va a ser un dato. Nombre alumno 2, ese va a ser otro dato. Nombre alumno 3, ese va a ser otro dato. Y esto es incorrecto, porque yo estaría diciendo que estoy abriendo
3 ubicaciones en la memoria y en cada una de ellas voy a guardar un número de alumno. No es el concepto de una variable. Yo únicamente defino una ubicación en memoria, la cual va a poder tener, en este caso, uno de 3 valores que están definidos, cualquiera de estos que están acá. Ahora, ¿cómo defino yo variables y constantes? Ok, no voy a seguir una sintaxis específica, o sea, no me voy a los que conocen PSEIN, no voy a seguir la sintaxis de PSEIN, ¿verdad? Solo voy a definir los elementos para poder definir una variable. Después, cuando entremos a PSEIN, ya vamos a ver cómo se define la variable utilizando la sintaxis de esta aplicación. Entonces, para definir una variable, en primer lugar, yo tengo que asignarle un nombre. Después de asignar un nombre, se debe también de asignar un tipo de dato. Tipo de dato, según lo que estábamos nosotros haciendo ayer. Bien. Ejemplo. La variable para el nombre del alumno. Yo puedo llamarle, la voy a asignarle un nombre, nom, alumno. Y después hago la declaración de tipo. Voy a decir, ¿cómo? ¿Qué tipo de dato es nombre alumno? Va a ser un dato de tipo cadena, porque es una serie de caracteres, como cadena. Entonces, estoy asignando una ubicación en memoria donde para fines de algoritmo, esa casilla de memoria se va a llamar nom alumno. Y únicamente se van a poder guardar datos de tipo cadena. Si quiero hacer referencia a las notas, les puedo decir nota 1, nota 2, nota 3, nota final, como real. Si la voy a trabajar con decimales, como real. Entonces aquí estoy definiendo 4 variables. Nota 1, nota 2, nota 3, nota final, ¿verdad? Y las 4 variables son de tipo real. Solo puedo guardar números de tipo real. Entonces, cuando yo tengo varias variables del mismo tipo, puedo hacer la definición en una sola línea. ¿Alguna duda, muchachos? No, ninguna, licenciada. Ahora, las constantes, ¿cómo las vamos a declarar? Las constantes le vamos a asignar un nombre y se le asigna un contenido, lo cual viene a ser la declaración de tipo. ¿Qué significa esto? Ejemplo. Quiero guardar el nombre de la clase, que es metodología de la programación, y hablamos de que se trataba de una constante. ¿Ok? Entonces, primero voy a asignarle nombre. Nom, clase. ¿Ok? Y después de eso, le voy a asignar un contenido. O sea que directamente estoy colocando un valor en la casilla de memoria a la cual yo estoy llamando nom clase. Les puedo decir, es igual a metodología de la
programación. Entonces, esa es la declaración de una constante. Otro, la sección. Puedo decir sección es igual a 0900. Otra declaración de constante. Entonces, simplemente le puse el nombre y le asigné directamente el valor que la constante va a tener. Diferente a como hago con las variables, que sí es cierto que les asigno nombre, pero no les estoy asignando el valor directamente, sino que hago la declaración de tipo. Estoy diciendo qué tipo de datos voy a guardar dentro de ellas. Esa es la diferencia entre definir una variable y una constante. A ver, hablemos de, digamos, un banco. Vamos a borrar esto. Díganme ustedes, ¿qué tipo de datos podríamos manejar en un banco? Específicamente a lo que se refiere de manejar las cuentas de ahorro de sus clientes. Tipos de datos, no digamos si es variable o es constante. Bueno, al número de cuenta, El número de la cuenta de ahorro. sí. Número de cuenta de ahorro. Nombre del cliente. Nombre del cliente. ¿Qué más? ¿Qué otro La, dato? la dirección, ¿De quién? ¿Del La banco? cantidad ¿Del cliente? Sí. ¿La dirección de quién? ¿Del banco? ¿Del cliente? La cantidad puede de ser dinero la que tiene el la de cliente también. cliente. ¿La cantidad de dinero de qué? Dirección del Que tiene el cliente. cliente en el banco. Ok, el saldo de la cuenta del cliente. Sí. Sí, Sí, Ok. El nombre del banco. ¿Verdad que sí? sí. Sí. Otro podría ser el PIN que le dan, por decirlo así, la contraseña o el código. Para lo que es la tarjeta de débito. Sí, Sí, entonces el PIN. pero ahí está haciendo y un depósito, no, nada más va. No estamos haciendo ninguna diferencia. Solo estamos viendo qué datos manejaríamos del cliente que tiene una cuenta de ahorro en el banco. Ah, ya. PIN cajero para el cliente. Ahora ustedes me van a decir acá, cada uno de ellos si es variable o constante. Número de cuenta de ahorro, ¿sería variable o constante? constante. ¿Por qué? Porque el número de cuenta se le asigna al cliente de acuerdo al año que la Mírelo creó. desde el punto de vista del banco. Usted está trabajando para el banco, haciendo una aplicación para el banco. Variable. Es variable. Una variable. Es una variable porque va a haber un número de cuenta por cada cuenta de ahorro que exista. Es una Sí, variable. porque son los datos que va a ingresar de la persona. Exacto, es un dato de la persona, es un dato del cliente, ¿verdad? Y el banco tiene N cantidad de clientes. Es más, un cliente puede tener más de una cuenta de ahorro en el banco. Entonces es una variable. ¿El nombre del cliente? Variable. Variable. ¿La dirección del cliente? Variable. Variable. ¿El saldo de la cuenta? Variable. Variable. Pues, Claro que sí, porque un saldo le pertenece a una cuenta. Y estamos hablando de que existen N cantidad de cuentas, es una variable. ¿El nombre del banco? Constante. Constante, porque estamos haciendo referencia a un banco en específico. ¿El PIN? Variable. Variable. Y digamos esta, dirección de la sucursal del banco. Constante. Es una constante. Tenemos que analizarlo desde el punto de vista del escenario donde estamos trabajando. Si estamos desarrollando una aplicación para Es variable. es una Variable, entonces. variable,
porque el banco puede tener varias sucursales. Entonces, no importa si yo voy, digamos, a la sucursal de la Kennedy o voy a la sucursal del City Mall, se trata del mismo banco, del mismo nombre de banco. Entonces, el nombre de banco es constante. Pero la sucursal, la dirección de la sucursal va a cambiar. Porque si tiene 5 sucursales aquí en Tegucigalpa, van a haber 5 direcciones diferentes. Es una variable. ¿Alguna duda? No. ¿No? Bien, ahora, definamos entonces los nombres de variables o nombre de constante para cada uno de ellos. Vamos a ponerle así. ¿Cómo le llamaríamos a este dato? Ya dijimos que es una variable. Hagamos la definición de variable para la cuenta de ahorro. Digamos, puedo llamarle num cuenta. ¿Qué tipo de dato es? Cadena. Es una cadena. Entonces, como cadena. El otro dato, nombre del cliente. Definamos la variable. Esa es cadena también. Sí, pero ¿qué nombre le pondrían ustedes? No, No un no, cliente. Nom cliente sería un dato de tipo, ¿qué? Cadena, ¿verdad? Cadena de caracteres. La dirección del cliente. ¿Denme un nombre para la dirección? A ver, dirección, cliente. Aquí tengo que ser específico. ¿Dirección de quién? Porque miren, yo tengo 2 direcciones acá. Una es la del cliente y la otra es la de la sucursal. Si lo dejo únicamente en dirección, puede que después yo me confunda cuando esté desarrollando el algoritmo y digo, ay, esta variable de dirección, ¿para qué era? ¿Verdad? No le puse al nombre. Esa es una de las cosas que hay que ver cuando definimos nombres de variables o de constantes. Nos tienen que recordar el dato que vamos a guardar ahí. Entonces, nombre, dirección del cliente va a ser un dato de tipo cadena. Aquí hay otra variable. Saldo de la cuenta del cliente. ¿Cómo le vamos a poner? Saldo, cuenta. ¿Tipo de dato? Dato real. Es real, Numérico. ¿verdad? Numérico real, porque estamos hablando de dinero. Ahora, hagamos la definición de constante para el nombre del banco. ¿Cómo es una definición de constante? Banco. Ok, nom-banco. Y asigno el valor directamente. Nombre inventado. Ahí está. Definición de constante. Ahora, tenemos otro dato que es una variable que es el PIN. Entonces podemos llamarle PIN cajero. ¿Qué tipo de dato es? Entero real. Perdón, Entero. Sí, ¿verdad? Porque está formado únicamente de números. sí, entero. Entero. Y el último dato que tenemos acá es la dirección de la sucursal del banco. Entonces vamos a ponerle un nombre que nos recuerde qué es lo que está guardado ahí. Entonces podemos decir dirección, ¿pero qué? Hay que ser más específico, puedo decir sucursal. ¿Cómo tipo de dato? Cadena. Cadena. Ahí lo tienen, como cadena. Y eso sería lo que es una definición de variables. Entonces, como ven, primero tenemos que analizar la situación que se nos está presentando para sacar la lista de datos que se van a trabajar en el algoritmo. Después de eso, debemos nosotros de verificar o de analizar si esos datos van a ser cadena, carácter,
numéricos enteros, numéricos reales, etc. Después de ello, vamos a hacer la definición de variables y constantes. Entonces ya ahí completamos el paso, que es el primer paso del diseño de un algoritmo que tiene que ver con la definición de los datos. Ahora, hay algunas reglas para definir nombres de variables. Entonces, en primer lugar, no se dejan espacios en blanco en el nombre de una variable. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, este nom cliente que está acá, que lo separe con un guión bajo, nom cliente, ahí, es un nombre incorrecto porque en el nombre de una variable no pueden existir espacios en blanco. Entonces, generalmente, el carácter que acepta, si yo quiero hacer la división de esas 12 palabras de nom y de cliente, es el guión bajo. Esta sería una forma correcta. La realidad no acepta la mayor parte de los caracteres especiales. Yo no puedo decir esto. También sería incorrecto. No puedo decir guión normal, ¿verdad? Usar un separador. No puedo utilizar paréntesis, caracteres especiales. El único carácter especial que me permite es el guión bajo. Lo otro es que no se puede iniciar con un número. O sea, yo no puedo decir 1, dirección, porque inicié con un dígito. No se puede, siempre tiene que iniciar con una letra. Yo sí puedo decir dirección 1. Bien, porque el dígito no está en la primera posición del nombre de la variable. Deben ayudarnos a recordar qué es lo que se guarda en esa variable, tal como lo hicimos ahorita en este ejercicio. Yo a dirección del cliente no le puse dirección 1 y a dirección de la sucursal no le puse dirección 2. ¿Verdad? Y si tengo que registrar varias direcciones, por ejemplo, dirección de la oficina principal, ¿verdad? Dirección del trabajo del cliente, dirección de la vivienda del cliente. Entonces hay varias direcciones que tendríamos que registrar y si yo les voy poniendo dirección 1, dirección 2, dirección 3, lo trabajo así en el algoritmo, puede ser que cuando yo lo esté haciendo me acuerde perfectamente qué fue que guardé en dirección 1, en dirección 2, pero ya después de unos días ya va a ser difícil que yo me recuerde. Y ya después de un mes y me toca modificar el algoritmo, ya me va a costar más. Entonces, siempre tenemos que hacer referencia a lo que la variable vaya a guardar. Y lo otro es no utilizar nombres muy largos para definir una variable o una constante. Por ejemplo, yo no voy a decir la dirección de la casa del cliente. Eso es un nombre demasiado largo. Ok. Yo puedo decir dir casa cliente. Utilizar abreviaciones. Estos serían los aspectos básicos para poder definir nombres de variables. Revisen por si tienen alguna duda. Yo voy a chequear ahorita si ya se restableció el campus.
¿No hay dudas, muchachos? No. No. Ya restableció la conexión con el campus, creo. Sí. Listo, entonces lo vamos a dejar hasta acá, ¿ok? Para que puedan ir a hacer la participación, ya está el foro habilitado. La doy es martes, les recuerdo, mañana tenemos clase normal. El jueves es la primera evaluación, ¿ok? Unos minutos al inicio de la clase, unos 10, 15 minutos, nos vamos a conectar por si tienen dudas para resolverlas. Si no hay dudas, entonces se pasa directamente a lo que es la evaluación. Liga, una duda. Dígame. Estaba viendo ahorita el campus y se añadió 2 participaciones. ¿En cuál entramos? A la del O en las 2 no, a la del 2 de febrero. Es que hay 2 que salen del 2 de febrero. Ay, eso fue lo que, en lo que se me cayó el campus. Ya voy a revisar. Si quieren, ya vayan saliendo ustedes para que puedan entrar al campus. Yo voy a chequear aquí. Solo les voy a dejar una habilitada. Sí, es cierto, hay 2. Bien, hay una que ya la bloqueé, ¿verdad? Para que no puedan entrar. ¿Verificaron? Sí, Liga, ya. Listo, pues. Entonces nos volvemos a conectar mañana. Tengan feliz día. Gracias, Liga, igual. Gracias, Link. Feliz día. Igual, feliz día. Igualmente, adiós. Vemos, Lick. Adiós.